Lo primero que debe hacer GeneXus ante un caso de for each anidados es determinar las tablas base de cada uno. Cuando el desarrollador indica la transacción base, esto es inmediato. Cuando no lo hace, GeneXus debe determinar cada tabla base a partir de los atributos presentes en cada for each. Este caso, más complejo, no será abordado en este video. Luego, a partir de allí, define la navegación para resolver la consulta múltiple. Se dará uno de estos tres casos: join, producto cartesiano o corte de control. Como decíamos, lo primero que hace GeneXus al encontrar un par de for each anidados es determinar la tabla base de cada uno, en forma ordenada, de afuera hacia adentro, empezando por el más externo. Recién luego determina la navegación. Por cada for each interviene la transacción base indicada y únicamente los atributos propios de ese for each, tanto del order, where, etc., así como los que estén en su cuerpo, exceptuando los que se encuentren dentro de un for each anidado. Es decir, quitando el for each anidado, se determina la tabla base como en el caso de un for each simple. No se toman en cuenta nunca los atributos de la cláusula where_none. Todos los atributos deben pertenecer a la tabla extendida de la tabla base encontrada, la cual coincide con la tabla base asociada de la transacción base. Los atributos que no cumplan con esto no serán instanciables, pues no se puede llegar a ellos. En el ejemplo se procede en este orden. Primero, se determina la tabla base del for each externo. Para eso se considera la transacción base indicada, o sea country.city, y se verifica que los atributos presentes en el print block, country_name y city_name, pertenezcan a su tabla extendida. Si esto no es así, se produce una advertencia en el listado de navegación que informará que algunos atributos no podrán instanciarse, pues no puede llegarse a ellos desde la tabla extendida de ese for each. En este caso, country_name y city_name pertenecen a la tabla extendida de country_city, tabla base del for each. Segundo, se determina la tabla base del for each anidado, se considera la transacción base attraction y el atributo attraction_name presente en el print block. No se toman en cuenta los atributos del for each exterior. Si no se hubiese escrito transacción base, entonces sí se consideraría algo relativo a los atributos del for each externo para determinar la tabla base del interno, pero no es el caso. Entonces se determina su tabla base como si fuese un for each independiente. Por tanto, su tabla base será attraction. De la determinación de las tablas base surgen los tres casos de for each anidados que ya hemos visto antes y que aquí queremos conceptualizar. Cuando las tablas base son distintas, se abren dos posibilidades. O existe relación 1n directa o indirecta entre ellas, o no existe. En el primer caso, por cada registro del for each principal, el for each anidado ejecutará sus instrucciones solamente para los n registros relacionados. A esta operación de cortar la información de una tabla por la de otra, se la conoce como join. En el segundo caso, cuando no existe relación, por cada registro considerado en el for each principal, el for each anidado ejecutará sus instrucciones para todos los registros de la otra tabla, dado que no encontró relación entre ellas. La operación se conoce como producto cartesiano. Cuando las tablas bases son la misma, se tratará de un caso conocido como corte de control. Es cuando necesitamos agrupar la información de una tabla, ejecutar ciertas instrucciones que tienen en cuenta la información común del grupo y luego recorrer cada miembro del mismo y ejecutar otras instrucciones para, a continuación, pasar al siguiente grupo y repetir el proceso. En este caso es fundamental especificar los atributos que conforman el grupo, mediante la cláusula order. Este caso se da porque se especificó la misma transacción base para el for each externo y para el for each anidado. Si no se hubiesen especificado las transacciones bases de los for each, como dijimos, las calculará GeneXus a partir de los atributos que encuentre dentro de esos for each. Pero solo inferirá que se quiere implementar un corte de control
si las tablas bases encontradas por él son la misma. No entraremos en detalles en este curso. Veamos este otro caso. Observemos que aquí el segundo for each sería innecesario, porque por cada atracción en la que se esté posicionado en un momento dado en el for each externo, únicamente se tiene un registro de country city relacionado. Sería lo mismo entonces no haber escrito el segundo for each y directamente enviar a imprimir el print block country city, que contiene country name y city name, ambos pertenecientes a la tabla extendida de attraction. Analicemos ahora estos dos casos de relación 1N entre los for each y por tanto de join. La primera es directa. Observemos que las tablas bases del for each externo y anidado son country city y attraction respectivamente, que están relacionadas por una relación 1N. Se van a imprimir el nombre de país y ciudad y por cada dupla sus nombres de atracción. La segunda es indirecta. Las tablas bases del for each externo y anidado son country y attraction. Si observamos bien, cada país tiene n ciudades, a cada una de las cuales les corresponde n atracciones. Las tablas bases de los for each no tienen una relación directa 1 a n, pero sí indirecta, a través de la tabla country city. Dicho de otro modo, observemos que la tabla base del primer for each, country, está incluida en la tabla extendida de la tabla base del for each anidado, attraction. Entonces se realizará un join. Veamos los listados de navegación. Para el for each anidado, que en ambos casos navega attraction, no se recorre toda la tabla. Observemos que en el primer caso, donde la relación es directa, vemos con el arroba que se va a filtrar por la clave foránea compuesta, que es la que establece la relación, country ID y city ID. En el segundo caso, vemos que será solamente por country ID, que es parte de la clave foránea compuesta. Obsérvese que en ambos casos, en lugar de ordenar la recorrida del for each anidado por la clave primaria de attraction, que es attraction ID, lo hace por el atributo o conjunto de atributos relación, para los que cuenta con índice automáticamente creado, por la clave foránea. De esta forma, el acceso a la base de datos estará optimizado. Por tanto, cuando GeneXus determina que realizará un join, intenta optimizar su navegación. Aquí vemos un tercer ejemplo. En este caso se han agregado proveedores los cuales ofrecen atracciones turísticas. Y por ello aparecen dos tablas más, Supplier y su subordinada, Supplier Attraction. Además, tenemos los aeropuertos, que pertenecen a un país y una ciudad. Entonces, si observamos el for each, tenemos que la tabla base del for each externo es Supplier Attraction y la tabla base del for each anidado es Airport. Supongamos que para este ejemplo, en el print block info, se muestra el nombre del proveedor, el nombre de la atracción y la fecha en la que se mostrará esa atracción, y que en el segundo print block se muestra el nombre del aeropuerto. Observemos que existe una relación 1 a n indirecta, es decir, por cada registro de Supplier Attraction existirá un solo registro de Attraction a partir del que obtenemos un solo registro de Country City, que a su vez está relacionado con n registros de Airport, los n aeropuertos que se encuentran en ese país, ciudad, aunque en general en la realidad haya uno solo, en nuestro modelo puede haber varios. Hilando fino, aquí GeneXus encuentra que hay atributos en común entre la tabla extendida del for each principal y la tabla base del anidado. ¿Cuál es? El par Country ID, City ID, y por ello realizará el join. Para optimizar, vemos que está eligiendo el índice por clave foránea de la tabla Airport. Resumiendo, este es un caso en el que la relación entre las tablas base no es 1 a n, sino indirecta, a través de tablas intermediarias,
Veamos ahora este caso de for each anidados con tablas base distintas y no relacionadas. Aquí, el primer for each navega category, mientras que el anidado navega country city. En este caso no hay una relación 1 a n de ningún tipo, contra lo que podría parecer. Si observamos el diagrama de tablas, vemos que una categoría tiene n atracciones, cada una de las cuales tiene un y solo un country city. Uno podría pensar que entonces se listará para cada categoría el país, ciudad de cada una de las atracciones. Eso sería así si la tabla base del for each anidado fuera attraction. Pero no lo es country city. Por lo que GeneXus entiende que no estamos buscando los registros relacionados por attraction. Si estuviéramos buscando esos, alcanzaría con especificar como transacción base a attraction para el segundo for each. Este puede resultar un poco engañoso, por lo que es fundamental leer bien el listado de navegación para no llamarse a confusión. En el listado vemos claramente que no se está realizando ningún join. En este caso, GeneXus no logra encontrar una relación 1 a n directa o indirecta entre las tablas y por lo tanto no aplica filtros implícitos a los registros del for each anidado, es decir, realiza un producto cartesiano entre las tablas. Para cada registro de la tabla base del for each externo, category, considera todos los registros de la tabla base del anidado, country city. Aquí vemos un caso en que estamos queriendo listar cada país y para él cada ciudad y para ella cada atracción. La restricción queremos hacerlo solo para los países y ciudades para los que existen atracciones turísticas. Es decir, tendremos que implementar un corte de control doble donde primero agrupemos por país y dentro de ese grupo agrupemos luego por ciudad. Y dentro de este último mostremos los nombres de todas las atracciones. Para ello, tendremos que marcar los criterios de agrupamiento utilizando las cláusulas order. Recordemos que para un corte de control, el order tiene un peso muy fuerte. No solo está marcando por qué atributo o atributos listar la información, sino que está especificando cómo ésta se va a agrupar. Podríamos especificar un order para el for each más interno, pero ese orden sí tendrá únicamente su uso convencional, es decir, ese sí será utilizado únicamente para ordenar. Tenemos un doble corte de control, lo que implica 3 for each. Si observamos el listado de navegación, vemos la palabra break para cada for each interno, indicando la misma tabla base, attraction, y por tanto un corte de control. Además, recorrerá esa tabla base una única vez, para lo cual necesita ordenar por la concatenación de los atributos que aparezcan en los órdenes de los for each. Es por eso que elige country name, city name. Obsérvese que en el segundo for each corta por país, iterando sobre el país en el que se encuentra posicionado en el primer for each. Y en el tercer for each corta por país y ciudad, iterando sobre la ciudad en la que se encuentra posicionado en el segundo for each. Aquí vemos un ejemplo de cómo se mostraría si estos fueran los datos. Primero vemos el país, y para él vemos la primera de sus ciudades de acuerdo a su nombre, y las atracciones turísticas de ese país y ciudad. Luego vemos la siguiente ciudad del mismo país y sus atracciones, y recién cuando no queden más ciudades de ese país, se muestra el siguiente, alfabéticamente, y vuelve a empezar. País, ciudad, atracciones. Piense cuál será la ejecución del listado anterior si en lugar de haber ordenado el primer for each por country name y el segundo por city name, hubiéramos ordenado los dos o solo el primero por el par country name, city name. En ese caso, el listado de navegación diferirá de este que se ve arriba.
en el segundo for each. Loop while, allí dirá country name igual @country name and city name igual @city name. Esto significa que en ejecución, ahora la misma información se verá de este otro modo. Es decir, sale el país, su primer ciudad y sus atracciones turísticas. Luego el mismo país y su segunda ciudad y sus atracciones turísticas. Y así sucesivamente hasta que cambia el país y vuelve a pasar lo mismo para el siguiente. Claramente la información se está presentando distinta, solo por haber colocado city name en el primer o en el segundo for each. Ahora supongamos que sobre el primer ejemplo, en el que cortábamos por país y luego por ciudad, para luego listar las atracciones, le agregamos al último for each, el más interno, un order por attraction name. Es decir, querremos que las atracciones de un país y ciudad se ordenen por nombre de atracción. El listado de navegación cambiará y se agregará attraction name al order de los tres for each, quedando country name, city name y attraction name. Si ejecutamos con este cambio, vemos exactamente lo que decíamos. Se está cortando por nombre de país, por eso sale primero Francia, y recién mucho después Italia. Y dentro de Francia se está cortando por city name, o sea, por ciudad. Por eso sale primero Niza, que está alfabéticamente antes que París, y dentro de cada uno de esos subgrupos, las atracciones se ordenan alfabéticamente. Al contrario de lo que sucedía en el primer caso, cuando no teníamos el order por attraction name en el último for each. Como vimos, los criterios de corte los vemos en el Navigation Filter. Aquí estamos diciendo que ordene la recorrida por el conjunto Country Name, City Name, Attraction Name, y que ejecute el cuerpo del primer for each, donde solamente se imprime Country Name, y luego ejecute el segundo for each, en el que mientras no cambie el Country Name, debe imprimir el print block que contiene solo a City Name, pero inmediatamente ejecutar el for each interno, donde mientras no cambie el par Country Name, City Name, debe imprimir el Attraction Name. Es decir, observamos que los filtros se mantienen exactamente los mismos que cuando no ordenábamos el for each más interno por Attraction Name, por lo que, como decíamos, este order que acabamos de ingresar solo sirve para ordenar y no para realizar un corte. En un video anterior, hemos analizado un caso de uso para poder determinar la forma en que GeneXus aplica los filtros cuando se recibe como atributo en la regla par. Retomando ese mismo caso, veremos la forma de evitar que ese filtro se aplique. Partimos entonces del diseño de transacciones que vemos y necesitamos obtener un listado que muestre para un cliente dado y a partir de una fecha dada todas las excursiones que tiene reservadas y para cada una de ellas los teléfonos de contacto del guía de turismo a cargo. Para lograrlo se propone el source que se muestra. Sabiendo que la tabla base del for each externo es Reservation Trip y que la tabla base del for each interno es Tourist Guide Found, ¿establece filtros implícitos para la información que utilizará? Sabemos que sí, que mostrará los teléfonos del guía de cada excursión. ¿Por qué? Porque GeneXus busca si hay relación entre la tabla extendida del for each externo y la tabla base del for each anidado. Es una manera de buscar una relación 1 a n, aunque en este caso indirecta. Si cada Reservation Trip tiene un Tourist Guide ID y en la tabla a ser navegada también hay un Tourist Guide ID, entonces GeneXus entiende que por la relación entre la información se tratará del mismo y por eso realiza un join. Lo vemos claramente en el listado de navegación,
donde siempre el arroba está indicando información contextual. Observe el arroba customer ID, que refiere al valor recibido en el atributo customer ID en la regla PARM. Este arroba tourist guide ID refiere al valor del atributo de ese nombre de la tabla trip accedida por el primer for each. Si esto no fuera lo deseado por el programador, ¿hay manera de evitar esos filtros automáticos? La respuesta es sí, utilizando una subrutina para encapsular el código de ese segundo for each. Al hacer esto, el listado de navegación lo reflejará. Las subrutinas son bloques de código que se definen en un objeto mediante este comando, el cual podrá ser llamado luego dentro del mismo objeto y las veces que queramos mediante el comando do. En próximos videos entraremos en detalle sobre su implementación.